La problemática indígena siempre es un tema que está en el tapete a consecuencia de las incidencias, fundamentalmente en los tiempos de carencia o en los tiempos de frío como este. ¿Cuáles son las políticas públicas que el Estado debe tomar a corto y mediano plazo? ¿Cuál es el futuro para estos pueblos originarios? Temas que hay que abordarlos sin lugar a dudas de forma nacional. Muy buenas noches, arrancamos este programa y arrancamos esta semana en Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Gustavo Velázquez? ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches también a la audiencia en esta jornada en la cual vamos a tocar un tema que es de larga data y análisis siempre en cada gestión de gobierno, ¿no? Vamos a ir justamente a este informe para saber de qué tema hablamos. Una historia de nunca acabar. Miembros de comunidades indígenas deambulan por las calles de Asunción exigiendo la adquisición de tierras y la asistencia en herramientas y alimentos. En muchos de los casos son nuevamente trasladados hasta sus comunidades con lo que ellos aseguran falsas promesas. La constante es observar a nativas mendigando o explotando a sus niños en cruces semafóricos. ¿Qué está haciendo la institución encargada de gestionar el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios? Bueno, importante problemática, importante el tema para desarrollar esta noche. ¿Y con quién lo desarrollamos? Este es el perfil de nuestro invitado. Edgar Olmedo, abogado y docente universitario, ex intendente de la ciudad de Coronel Oviedo, periodo 2010-2015, asesor de la Presidencia de la República en temas relacionados con las políticas, los planes y programas relativos a la reducción de la pobreza en Paraguay, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena. Muy buenas noches, ¿cómo le va, presidente? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Augusto. Muy buenas noches, Gustavo. A la teleaudiencia, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Fuera del micrófono nos decía algo que con lo cual quiero arrancar, ¿no? Mi silla no es apreciada por mucha gente y tampoco nadie quiere ocupar este lugar. ¿Qué institución más complicada es el Instituto Nacional del Indígena, doctor Olmedo? Si hacemos un balance hasta ahora de su gestión al frente de la institución, ¿con qué se ha encontrado y cuáles son los desafíos ahora? Bueno, lo sensible de la institución es que trata la problemática social, la situación de vulnerabilidad y de pobreza en que se encuentran muchas de nuestras comunidades indígenas es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y en ese contexto de que hemos asumido la presidencia del INDI en el mes de octubre del año 2019, el objetivo nuestro era dar un viraje a la institución de ser una institución que tiene un ropaje asistencialista a ser una institución que pueda generar procesos de desarrollo, consolidación y fortalecimiento de las comunidades indígenas, con el acceso a servicios básicos y a programas productivos. ¿Qué pasó? También nos encontramos con un gran inconveniente que es global, la pandemia. Esta situación pandémica también ha hecho que tengamos que nuevamente cambiar ciertos planes que teníamos delimitados para las comunidades indígenas y volver a abocarnos en un proceso de asistencia, pero también a la par llevábamos adelante trabajos consistentes en accesos a servicios básicos y programas productivos, porque como bien se ha dicho y la ciudadanía y la teleaudiencia puede ver, la problemática indígena que vemos en las calles, la solución no es trasladarlos a ellos de las calles a sus comunidades, sino que abordar la problemática en su origen, que es en las mismas comunidades. Ese desafío ha hecho que el INDI, bajo mi presidencia, pueda llevar adelante un proceso muy importante que es la elaboración del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, que hace meses nada más fue presentado al Poder Ejecutivo, que también hemos solicitado que la misma se convierta en un decreto ley que nos permita tener realmente una línea institucional a seguir, no solamente el INDI como ente rector, sino todas aquellas instituciones que tengan un componente indígena. Es grande el desafío porque también hay que entender que la situación de vulnerabilidad de las comunidades indígenas es compleja, es integral y que el INDI como ente rector debe de asumir su rol
de liderar este proceso con las otras instituciones, que es el gran desafío que tenemos de poder coordinar interinstitucionalmente el abordaje en las comunidades. Presidente, el otro día cuando hablábamos en una mesa así con periodistas, alguien sacó el nombre de Domínguez y de nuevo por este tema de la presencia de numerosos indígenas en las calles. Y yo le decía, caramba, no podemos estar 10 años culpándole a Domínguez de los problemas que los gobiernos no supieron solucionar, ¿verdad? Hay una problemática que es real y es que hay cada vez más personas de etnias indígenas, cada vez más personas en las calles. Concreta y puntualmente, y sin citar a Domínguez, ¿cuál es la causa, presidente? ¿Por qué hay cada vez más? Bueno, esta es una problemática que se arrastra de décadas. Siempre se habla de una deuda histórica con las comunidades indígenas, donde los gobiernos de turno, y hablo de décadas atrás, inclusive de la época de la dictadura, nunca han tenido un plan de gobierno que focalice un proceso de conversión de estas comunidades indígenas, de dejar de ser cazadores, recolectores, nómadas, en convertirse en comunidades productivas, y ante un plan o ante políticas públicas de los gobiernos de turno de encarar esta problemática de manera integral e invertir recursos, se ha apelado siempre a la solución más rápida. ¿Y cuál es la solución más rápida de la problemática? De este tipo de problemáticas, que no es una solución de fondo, es una solución de momento, es el asistencialismo. Los procesos de asistencialismo, la entrega de víveres y otros insumos, inclusive recursos económicos, ha hecho que gran parte de los liderazgos se hayan contaminado con esos procesos de asistencialismo, que ha hecho que periódicamente estas comunidades recurran en medidas de fuerzas, medidas extremas, al solo fin o efecto de poder nuevamente llevar tan solamente una solución no de fondo, sino una solución nada más parche y de momento a la problemática que tienen. En ese contexto ha generado una suerte de prostitución, o sea, ha prostituido los dirigentes y los liderazgos indígenas, a tal punto de que para ellos, entre comillas, ya es inclusive una forma de vida venir a generar situaciones extremas como medida de fuerzas para poder quitar algún tipo de ventajas o beneficios, tanto para el líder o para algunos de los integrantes de su comunidad, pero que sabemos que al final no es la solución definitiva de la problemática. Por eso, en ese contexto es de que nosotros, por lo menos, hemos iniciado el proceso para poder ir cambiando esa situación de cosas con la aprobación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, con la elaboración de un plan estratégico institucional que hoy tiene el INDI, que tenemos una hoja de ruta determinada de aquí a 5 años, y con un proceso de abordaje en las comunidades indígenas que ha significado para nosotros llegar a más de 140 comunidades indígenas con proyectos consistentes en sistemas de agua potable, en proyectos productivos, con un recurso muy limitado, pero que tampoco es la solución seguramente necesaria, porque lo que para mí hasta hoy sigue siendo un déficit es el abordaje integral e interinstitucional de toda la estructura y los organismos del Estado en las problemáticas indígenas. Hay problemas de vivienda, hay problemas de acceso a servicios básicos como energía, como servicios de agua potable, ahora hay educación, más que antes, salud y otros. ¿Por qué ahora hay más que antes? O sea, esa es la pregunta. O sea, en cada esquina te encontrás. Yo creo que evaluando así la situación, por lo menos hablo de casi 2 años atrás, antes de que yo asuma la presidencia, teníamos mayor presencia de indígenas inclusive en los espacios públicos como Parque Caballero, Plaza de Armas, Plaza Uruguaya y otros. Se ha reducido considerablemente porque hemos abierto un canal de comunicación y de diálogo con las comunidades indígenas, pero sigue siendo una constante a la problemática porque seguimos dando una suerte de justificativo para que ciertas comunidades salgan a solicitar, salgan a pedir o salgan a reivindicar sus pedidos cuando no hay una presencia integral del Estado. Ojo, Gustavo, antes de ir a tu pregunta, nomás quiero aclarar que ellos tienen todo el derecho de venir a donde quiera. Todo este territorio paraguayo es de ellos. No, estoy hablando de
la gente que está en situación de mendicidad. Del problema en sí, de vulnerabilidad. Insistiendo nomás con esta consulta, presidente, sí. ¿Ustedes tienen un censo cuántas personas que pertenecen a pueblos originarios se encuentran actualmente en situación de vulnerabilidad acá en Asunción? ¿Cuántas comunidades están? Bueno, según el último censo del año 2012, estimativamente estamos teniendo una población indígena de 130.000. Con el crecimiento demográfico natural que tenemos, yo estimo que estarían cerca de los 150.000 indígenas hoy en todo el país. Estamos hablando de 740 comunidades indígenas distribuidas en las 2 regiones. Mayoritariamente la población indígena está en la región oriental. Muchos creen que está en la región occidental, pero no es así. De estas 740 comunidades, ni tan solo llega al 4 o 5% de las comunidades que suelen movilizarse, y de las que se encuentran en situación de calle hoy en la ciudad capital, llegamos en un momento inclusive a tener un índice que casi llegó a 0, pero como también ya existen comunidades indígenas urbanas que se sienten parte de las urbes, como la que están en Mariano Roque Alonso, en la ciudad de Luque, inclusive en la misma ciudad de Asunción, en las cercanías del Cerro Lambaré, y algunas comunidades que migran de manera constante a la capital como una forma de vida, ya de venir ahí en las cercanías de la terminal de ómnibus, estar en situación de calle, en los semáforos, generalmente oscilan, puede ser de 40, de 50, de 60, varía del abordaje que se le da, pero como le he dicho, nosotros hoy, interinstitucionalmente, si trabajamos, podemos lograr que inclusive lleguemos al nivel 0 de presencia de niños y mujeres y adolescentes en calle, pero la solución del problema no es retirarlos de las calles, es abordar la problemática en origen, que es en la comunidad. Yo siempre he dicho eso, por ello es que siempre hemos hecho una suerte de mea culpa y al mismo tiempo un reclamo en la necesidad que toda la política del Estado que tiene el componente indígena indefectiblemente vaya coordinado por la institución rectora, que es el INDI, sabiendo de que nuestro rol como institución está por debajo de un ministerio, pero que ¿quién mejor que el INDI, que conoce la realidad en el territorio, en el campo, de la situación de las comunidades indígenas? Un tema, discúlpame, por razones de tiempo nomás te interrumpimos un poco. Sí. Cuando vos decís no es solución, todos estamos de acuerdo con que no es la solución estructural. Pero no podemos vivir en una sociedad donde el Estado es tan indolente, por no usar una frase más dura, que mira a los niños indígenas en situación de calle y dice, no podemos hacer nada por ello porque es una situación estructural. Algo no se tiene que hacer por ello, presidente. O sea, llevarles a estar con un desayuno, con un almuerzo, con algún tipo de entretenimiento, con algún tipo de ayuda escolar en algún lugar, presidente, mientras se soluciona el problema de fondo. Porque con la historia de que no tenemos soluciones estructurales, no le podemos dejar a esos pobres mitaíes ahí en la calle. No, por supuesto. Yo no hablo no tanto de la problemática estructural, sino que la problemática en origen, que es en la misma comunidad. Pero hay abordajes que se han hecho de manera interinstitucional. Con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia se ha establecido un programa que se llama Oñón Divepa, donde todas las instituciones que tienen componente indígena hemos acordado el abordaje en esas comunidades más vulnerables, porque se ha hecho un censo en la ciudad de Asunción de dónde provienen la mayor cantidad de niños indígenas y adolescentes, y hemos concluido de que son efectivamente de las comunidades más vulnerables. Si bien es cierto, la presencia en calle de ellos es una situación que muchas veces, si no le damos una verdadera solución, como por ejemplo la inclusión en programas sociales, como el programa Abrazo, o en los programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, como Tecoponay, otros, no hay mucha alternativa que podamos ofrecerle de momento. Y tenemos que tener un abordaje, como he dicho, mucho más integral, mucho más compleja, para poder lograr que se fortalezca el arraigo en las comunidades indígenas. ¿Qué pasa, Augusto, Gustavo? Si no tenés sistema de agua potable, no tenés energía eléctrica, no tenés vivienda, salud ni educación en tu comunidad, no hay arraigo. Es fácil de que las comunidades vayan y migren de manera constante en la ciudad, porque creen que tienen una mejor calidad de vida en la ciudad, porque también en la ciudad de la mendicidad se vive. Esa es la realidad.
Entonces, si hoy hacemos un estudio y seguramente analizamos un poco la estadística, se ha reducido en mayor porcentaje la presencia de niños indígenas, pero no se ha llegado al nivel deseado. Edgar, no se ve con la realidad. A la vuelta de la pausa te queremos preguntar lo siguiente, el tema presupuestario. Sí. Vos tenés un presupuesto de 12.000 millones más o menos, ¿verdad? Tengo un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares. O sea, 10 millones de dólares. 63 mil millones de guaraníes. Bueno. Gran parte de ese presupuesto va destinado a programas consistentes en asistencias a comunidades indígenas que son entrega de alimentos. A la vuelta de la pausa hablamos del tema presupuestario, hablamos de la problemática que está, digamos, en ciernes con la cuestión de no solamente de los niños indígenas en las calles de Asunción, sino de la problemática indígena en Paraguay en general. Continuamos en Fuego Cruzado. En esta noche nos acompaña el titular del Instituto Nacional del Indígena, Edgar Olmedo, y estamos hablando de las cuestiones estructurales y este problema que se genera no solamente en las zonas urbanas con los pueblos originarios. Hablando sobre lo que ocurre en las ciudades y principalmente en Asunción y área central, presidente, antes de entrar al tema presupuestario, ¿qué papel cumple en toda esta problemática? Tanto la drogadicción, los vicios, las adicciones y el tema de la prostitución también, porque en varias oportunidades se ha denunciado este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hay que entender una realidad. La idiosincrasia, la ingenuidad de nuestros indígenas hace que estén altamente expuestos a los vicios de la urbe, como el proxenetismo, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, son flagelos que arrasan con los indígenas que se encuentran apostados en las zonas urbanas y que posteriormente esos vicios se trasladan hasta la misma comunidad. Esa situación de vulnerabilidad propia de nuestros indígenas hace de que estén mucho más expuestos a este tipo de situaciones. Por eso es que también hay que entender de que no solamente hay que abocarnos a hablar de la situación de niños en la calle, sino que también los mayores y los mismos adolescentes que se encuentran en estado de vulnerabilidad deben de ser comprendidos dentro de esa franja de individuos que son parte de la comunidad indígena, que deben de tener una suerte de tratamiento diferenciado cuando caen en este tipo de situaciones. Y lastimosamente se dan situaciones en las que al indígena se lo diferencia del ciudadano latino, como ellos nos denominan nosotros, donde el abordaje de una institución muchas veces dice, no, nosotros no tenemos presupuesto o nuestro abordaje no es con relación a indígenas, cuando que la Constitución Nacional habla de la igualdad de todos los, con el hecho de ser ciudadano paraguayo, estamos teniendo los mismos derechos y las mismas obligaciones. Son cuestiones de interpretación que muchas veces tenemos inconvenientes hasta con los mismos intendentes, con la actuación de la CODENI, con los gobernadores que dicen, no, mi componente indígena y presupuestario es solamente de 1.000 millones este año, pero ninguna parte de la ley, ninguna parte del presupuesto general de gasto de la nación destinado para esas instituciones no dice que solamente ellos deben de abocarse a utilizar ese componente o ese presupuesto exclusivo de indígenas. Lo que sí hace la ley es asegurar una parte alicuota de ese presupuesto para destinarlo a las comunidades indígenas, pero no impide que ellos puedan utilizar parte de su presupuesto para ejecutarlo en comunidades indígenas. Es una fiesta realmente. Hablaste de un plan de conversión de un histórico de comunidades nómadas que vivían de la recolección, de la caza, la pesca, a transformarse en comunidades productivas. Y ahí la pregunta es, pero ¿y cómo? ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿En el lugar? Si ya tienen sus sitios y vienen de ahí. ¿Cuál es el plan de transformación? La solución hoy en día no es solamente la tierra. Muchos creen que la problemática indígena consiste solamente en brindarlo, una solución es brindarle tierra. La tierra es una parte de la solución. El desarrollo de la comunidad es lo fundamental para fortalecer el arraigo. Evidentemente que tiene que haber una reingeniería en la cultura productiva, que la comunidad sea sustentable, autosustentable, en que entiendan ellos que el viejo sistema de la recolección, la caza, la pesca
ha perimido, pues evidentemente la naturaleza en sí también se ha degradado considerablemente, y eso significa de que si ellos no encuentran un modo de subsistencia con ese estilo de vida, salen a las urbes y siguen implementando el sistema de la recolección. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Cuál es el enfoque? El enfoque evidentemente es aplicar una política productiva en las comunidades indígenas. Sí, él las dice la productiva, porque vos me estás diciendo, ellos ya no tienen, el enfoque no precisa tierra. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer sin tierras? Evidentemente que ahí es donde debe de intervenir el Estado como Estado. Bueno, pues ¿qué dice el plan de ustedes? ¿Qué es lo que dice? El Plan Nacional de Pueblos Indígenas que nosotros hemos elaborado, porque esto es la primera vez, el Estado paraguayo en el año 2017 en las Naciones Unidas asume un compromiso de elaborar un plan nacional. Ese plan nacional es la que establece un lineamiento de las políticas públicas que tiene el Estado, que deben de permear en todas las instituciones. O sea que es una hoja de ruta definida. Bueno, pero me contás qué es lo que van a hacer ellos, presidente. Me decís, ya no van a ser cazadores recolectores, van a ser productivos, pero no nos contás qué van a producir. No, justamente ahí es donde quiero entrar. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha tenido 2 programas revolucionarios en materia de abordaje en las comunidades. Hay que evaluar si esos programas fueron efectivos, como el programa PRODERS. Hoy estamos entrando en el programa PIMA. El programa PRODERS consistía en la posibilidad de que las comunidades indígenas se vuelvan productivas. Si ese programa fue exitoso o no, con la evaluación de qué resultados ha generado, y hoy se está aplicando iniciando un nuevo programa, que es el proyecto PRIMA, que es el proyecto de inserción al mercado agrícola por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero no es suficiente, seguimos teniendo un déficit en el abordaje en las comunidades. Yo particularmente voy a asumir, tengo un mea culpa y es una deuda, como siempre se dice, de carácter histórico, que nosotros estamos tratando de cambiar esa situación con la elaboración del Plan Nacional, con la elaboración del Plan Estratégico Institucional, porque el INDI es un ente rector, el INDI no capitaliza los presupuestos de agricultura ni del MUD, ni tampoco de otras instituciones, ni salud, ni de ninguna otra. Lo que nosotros hacemos es establecer ciertos lineamientos y dar nuestros dictámenes y parecer para que se puedan ejecutar efectivamente estos recursos. Yo soy un convencido, por el tiempo que estoy en el INDI, de que si no hay un abordaje en un cambio trascendental en las comunidades indígenas, que hasta hoy siguen pendientes del asistencialismo para poder subsistir, la problemática indígena va a ir creciendo. Y eso tiene que estar enfocado en una política de Estado que tiene que trascender gobierno. No es una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado. Lo que nosotros estamos iniciando hoy es la posibilidad de contar con ese manual, que el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, que tiene que constituirse en una política de Estado, porque cuando termine este gobierno, el próximo que viene tiene que seguir ejecutando esa política y mejorarlo inclusive. Ahora, presidente, a propósito de esa cuestión estratégica nacional en materia indígena, ¿qué papel debe cumplir ahí la reingeniería dentro del Instituto Nacional del Indígena? Es decir, de la forma en la que hoy en día está constituida o constituido el INDI, ¿sirve, presidente? El INDI tiene demasiadas debilidades y tiene sus fortalezas. Evidentemente que cuando fue creada la institución, la ley 904/81, el rol principal del INDI era de ser una institución meramente asistencialista. El INDI requiere indefectiblemente la modificación de su ley orgánica. Eso tendría que hacerlo, lo haría mucho más funcional y generaría posibilidades de que, como ente rector, evidentemente las líneas y las directivas que se establezcan en el INDI, consensuado con las autoridades gubernamentales, sean ministros o presidentes de entes, se hagan de manera coordinada. Ese es el gran desafío. Inclusive existe un proyecto de ley que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley de la creación del Ministerio del Indígena, que nos permitiría inclusive poder captar, no ser una carga más para el Estado solicitando más presupuestos, sino que capitalizar y captar gran parte de los presupuestos que están en otras instituciones y centralizar en el INDI para que el INDI realmente sea operativo y pueda tener la capacidad de dar respuestas a las múltiples problemáticas indígenas. Hoy en día el INDI, como ente rector, lo único que hace es coordinar, delinear y plantear
posibles alternativas a las otras instituciones, Claro. porque en esencia su ley Ahora, es así. Edgar, una cuestión, porque nos va el tiempo, último minutito tenemos. Latino, ¿verdad que nos decían, verdad? Así nos Bueno, yo te voy a denominan. hacer una pregunta como hermano latino. Naya coño como Estado paraguayo, esa es la realidad. No te culpo a vos. Si vos en este momento le retirás a una familia de un semáforo y le llevas a su comunidad, no tenés una respuesta para ellos. Ellos te van a volver. No, una El borrada. Estado paraguayo hasta hoy, son las, no sé qué día es, el día 28 de junio, no sabe qué hacer con los hermanos indígenas. Esa es la realidad. Coincido, Augusto, contigo. Como ya he dicho y vuelvo a repetir, la solución no es retirarlos de las calles, alzarlos de un vehículo, darle una bolsa de víveres y una frazada y un colchón. Eso va a significar que en 22 días, un mes, vuelva nuevamente, Así porque mismo. esa es la situación. Esto es cíclico hoy en día. Y si no hay un abordaje como política de Estado mucho más integral e interinstitucional en buscar una solución a la problemática de fondo, en acceso a servicios básicos, construcción de viviendas, salud, educación, hay un desarrollo constante que va a significar mayor problemática social para nosotros. Yo he planteado en varias ocasiones, y esto pasa por una cuestión presupuestaria también, Augusto, pasa por una decisión política donde nuestros legisladores nuestro presupuesto está siendo recortado constantemente. En este año es de 63.000 millones de guaraníes. Para el próximo año tenemos un tope de 52.000 millones de guaraníes presupuestario, Imagínate. el presupuesto del INDI. En 2 años más, la porquería esa de Ñandutí va a costar más que el Más que- presupuesto del... sí. 10.000 millones de guaraníes menos el presupuesto está previsto para el INDI del año 2022. Para todo un año. Muchísimas gracias por la presencia, Edgar. Te agradecemos mucho la paciencia también. Es muy amable. Muchas Por gracias. favor, el agradecido soy yo, Gustavo. Muchas Augusto, gracias, adelante presidente. la audiencia. Nos vemos el día de mañana, Gustavo. Hasta mañana.